Hola chicas, pues vamos a continuar el día de hoy con fisiopatología. El día de hoy estaremos revisando el síndrome de ovario poliquístico, que justo entra entre un interno que se puede considerar como parte de una alteración, ya sea por problemas en la tiroides o bien por problemas en la secreción de las hormonas suprarrenales. Entonces entra en el medio, además de hablar de las alteraciones de las glándulas suprarrenales. La clase anterior estábamos revisando el tema de los principales problemas en tiroides que se presentan, el hipo e hipertiroidismo, los nombres que normalmente, bueno, los padecimientos que normalmente encabezan esta lista de trastornos y parte de las manifestaciones clínicas. También por ahí, en cuanto a la fisiología de la glándula tiroides, les mencionaba la importancia de algunos elementos claves, por ejemplo, los receptores de membrana en los tirocitos, que cuando estos están alterados, naturalmente no se producirán hormonas tiroideas adecuadas. También los transportadores, la importancia que tienen y los receptores de esta en las células llenas, pues bueno, que deben de funcionar adecuadamente. También mencionábamos por ahí la importancia que tiene tanto el selenio como el yodo, porque en el momento de que uno de estos dos estén deficientes, naturalmente no se producirán las hormonas, ¿no? Adecuadamente. Ahí adicional les cargué en el portal dos lecturas que complementan esta parte de la fisiología tiroidea y no recuerdo puntualmente el otro artículo, su nombre, es la otra revisión. Sin embargo, habla un poco de detalle justo de las principales alteraciones que existen. Entonces, empezando, el síndrome de ovario poliquístico, como les mencionaba, entra en el medio, ¿no? Y realmente es una disfunción endocrino-metabólica y es pues casi de las principales causas más comunes de hiperandrogenismo en las mujeres. Es decir, hay más hormonas masculinas y otro detalle, hormonas femeninas no se producen en cantidades adecuadas. Realmente la prevalencia es un tanto elevada, podemos hablar de un 8 a un 13%. Sin embargo, constituye el 75% de las causas de infertilidad en el grupo de mujeres de edades de 18 a 30 y tantos años. Y el síndrome de ovario poliquístico, pues realmente la edad en la que se puede manifestar es variable, o sea, puede ser desde el periodo prepuberal o en etapas posteriores. Entonces, actualmente, para diagnosticarlo es es un tanto variable. Y bueno, realmente aquí lo característico es que se estén cumpliendo tres criterios. Es decir, que exista hiperandrogenismo, ya sea que se está evidenciando de forma clínica o incluso a través del examen de un perfil hormonal, se esté confirmando esta alteración. Los ciclos sean irregulares, ahorita les diré con detalle, ¿no? Y la morfología de los ovarios, pues justo coincidan con este término de poliquístico. Entonces, derivado del hiperandrogenismo, podemos tener otros síntomas, tal es el caso de acné, exceso de vello corporal o bien que tenga una distribución anormal, conocido como hirsutismo, exista alopecia o bueno, calvicie de tipo masculino, es decir, que existan entraditas por la frente o en la parte como en la coronita, ¿no? De la cabeza, además de que se acompaña muchas veces con obesidad y por consecuente alteraciones en el sueño a través de la apnea. Otros, como les mencionaba que es un tanto variable, otro aspecto aquí es que en el caso de la detección o bueno,
del diagnóstico para el caso de las adolescentes es que únicamente necesita cumplir 2 criterios, no 3. Es decir, se confirme el hiperandrogenismo y los ciclos irregulares. Aquí no se incluye la morfología ovárica porque, derivado de la etapa etaria, pues realmente es un tanto poco específico. En cuanto a las alteraciones menstruales, ojo aquí, eh, pues saber qué es lo normal. Lo normal es que una mujer tenga la menstruación cada 28 días, 28, 30 días por mucho, no más. Entonces, ya dentro de las alteraciones podemos hablar de anovulación, que es un trastorno menstrual en el que la mayoría de los casos eh, tienen menos de 9 menstruaciones al año o bien 3 ciclos de más de 38 días durante el último año, o de plano estemos hablando de amenorrea, es decir, que los ciclos sean mayores a 90 días. Y en cuanto a la morfología del ovario poliquístico, pues hay 2 opciones, o bueno, 2 criterios. Una es que los ovarios tengan 2 o más folículos con un diámetro entre 2 y 9 milímetros, o bien el volumen ovárico en su totalidad, es decir, todo el ovario, su volumen sea superior a 10 mililitros, ya sea en un solo ovario o en los dos, sin considerar el aspecto subjetivo de los ovarios poliquísticos, como es la distribución folicular o la imagen del estroma. Entonces, en la presencia de que hablemos de oligoanovulación, es decir, muchas alteraciones menstruales e hiperandrogenismo, no es necesaria la ecografía para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya se está confirmando. Entonces, es un trastorno del que se habla cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez se están encontrando, como ya hay criterios, ¿no? Ya se puede clasificar en este trastorno. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, existen 3 alteraciones que se encuentran interrelacionadas. O sea, realmente es un tanto complejo porque podemos hablar de una disfunción neuroendocrina, ya sea que el hipotálamo y la hipófisis no estén produciendo, perdón, eh, la cantidad de hormona estimulante adecuada, o bien las glándulas suprarrenales no estén produciendo las hormonas de forma adecuada. También existe una variación de la generación de hormonas esteroideas y también de los folículos no se estén produciendo de forma adecuada por alteración en la enzima citocromo P450, o bien el trastorno metabólico en general. La paciente presente resistencia a la insulina. Recuerden, cuando hablamos de resistencia a la insulina, muchas veces que hace el cuerpo para evitar una hiperglucemia, pues viene una hiperinsulinemia, que esto a su vez se traduce en que produce un incremento en la secreción de andrógenos en ovario como en las glándulas suprarrenales, y además, pues bueno, la captación de glucosa es un tanto deficiente. Recuerden que va cursando la resistencia a la insulina, en que eh, cada vez la cantidad de insulina secretada no logra ser suficiente y entonces tarde o temprano llega el estado de la hiperglucemia. También existe una mayor concentración de andrógenos libres, específicamente, ay, aquí no se los puse en la diapositiva. Ay, era la deshidroepiandrosterona, la testosterona, obviamente, y me falta una, era la androstenediona. Son 3 hormonas, la deshidroepiandrosterona, la testosterona y la androstenediona. Estas son las 3 hormonas que están circulando en cantidades elevadas.
Y también existe una disminución de la producción hepática de globulinas ligadoras de hormonas sexuales. Esto se traduce en que no existe proteína que pueda transportar adecuadamente las hormonas sexuales. Entonces, pues al no existir quien les dé un aventón, no van a llegar a sus células diana, ¿no? Al órgano diana. El hiperandrogenismo es el responsable de muchos de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, como habíamos mencionado, las alteraciones menstruales, obviamente reproductivas, el hirsutismo, el acné y también las concentraciones elevadas de andrógenos parecen deberse en parte al estado de hiperinsulinemia. Entonces, aquí, si se dan cuenta, está como ligado una con otra. Es muy complejo en sí. Ahora, hablando de la resistencia a la insulina, es muy importante destacar que este fenómeno se observa en el 50 al 70% de las mujeres que cursan con un síndrome de ovario poliquístico y es única en cuanto a que aparece de forma independiente del peso corporal. Recuerden que cuando estábamos revisando por ahí el tema de obesidad y de diabetes, pues muchas veces el exceso de masa grasa, sobre todo cuando hablamos de una disposición androide, hablamos de un estado de hipertrofia del adipocito, hablamos de una alteración endocrina por parte del tejido adiposo, pues aquí es un tanto independiente. Y que de hecho la resistencia a la insulina no se corrige siempre, de hecho, con la pérdida de peso. Realmente aquí el problema es que existe un problema en la fosforilación del receptor insulínico. Recuerden por ahí cuando estábamos viendo el mecanismo de la fisiología, ¿no? Normal del receptor de la insulina, lo normal es que se une la insulina con su receptor. Recuerden que entra en contacto con las subunidades alfa. Al entrar en contacto insulina receptor, empieza la fosforilación y lo normal es que se fosforilen residuos de tirosincinasa, porque es un receptor tipo tirosincinasa. Lo que ocurre cuando hablamos de fisiopatología, es decir, que el mecanismo se descompuso, es que se fosforilen residuos de serina y trionina. Entonces, pues cursa tal cual, ¿no? La resistencia a la insulina. Y aquí es importante tener en cuenta los anticuerpos tiroideos a la hora de prescribir un tratamiento empírico, por ejemplo, con hormonas tiroideas a este tipo de pacientes. Muchas veces se prescribe la metformina para trabajar lo que es la resistencia a la insulina, además de otros fármacos que se encaminan a restablecer la ovulación de forma normal. También se utilizan otros tratamientos, como es el caso del citrato de clomifeno para inducir la ovulación, la espironolactona, que es un antiandrógeno, y los anticonceptivos, ¿no? Esos son casi que los que no pueden faltar. Mm, en cuanto a algunas pautas nutricionales, así como estamos ahorita con una materia de fisiopatología y vendrá la parte de dietoterapia, sin embargo, vamos a revisar como a grandes rasgos. En el tratamiento nutricional, si estamos hablando de un estado de resistencia a la insulina, existen dos alternativas. O bien, se trabaja con hidratos de carbono de un índice glucémico mediano o bueno, moderado a bajo índice glucémico para evitar que el ascenso de la glucosa sea muy acentuado. O bien podemos hablar de dietas donde la prescripción de los hidratos de carbono se mantenga en un porcentaje chiquito. Tan es así que podemos llegar a tener algunos casos donde trabajamos con índices glucémicos bajos y moderados, no hubo resultado, pues a lo mejor la prescripción sea reducir los hidratos de carbono hasta un 40, 45, bueno, menos del 50%. ¿Por qué? Porque no se está dando la respuesta esperada. Y adicional,
Se ha observado que la suplementación con vitamina D3 hasta 10,000 unidades por día y picolinato de cromo de 200 a 1000 microgramos por día traen una mejoría en lo que es la respuesta del receptor de insulina con la insulina, mejora la tolerancia a la glucosa, los valores, bueno, la secreción de la insulina se normaliza y aquí se me pasó gacho, perdón. También en el caso de los omegas 3, no es que sean la panacea, pero recuerden que el omega 3 muchas veces se va a conformar lo que es la membrana, ¿no? La capita de la membrana celular. Entonces, dentro de las pautas generales, supongamos que ustedes conocen a alguien que vive con síndrome de ovario poliquístico, pues aquí es sugerir, oye, ¿por qué no intentas con este tipo de alimentos, que el índice glucémico es de bajo a moderado? Los de alto índice glucémico no quiere decir que estén prohibidos, simplemente que la frecuencia evidentemente será menor. Si no obtiene resultado o no tiene mejoría, tratar de disminuir el total de carbohidratos en la dieta, tratando de jugar un poquito con los que a la paciente le agradan y los que le traen una mejoría, siempre es buscar un balance, y sí o sí el suplementar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un trastorno endocrino metabólico, pues obviamente la función normal no es, entonces es necesario suplementar. Y les digo, justo queda en el medio de problemas tiroideos, problemas suprarrenales y obviamente del aparato reproductor derivado de esta complejidad. Pues bueno, lo importante es que para el cuerpo sea lo más sencillito, ¿no? Por eso es que en este tipo de pacientes la suplementación sí es importante. Ahora, otro caso, otro aspecto, y que aquí se me pasó mencionarlo cuando estaba haciendo la diapositiva, una disculpa, es el considerar las alteraciones que puede conllevar el uso de la metformina, ¿no? Entonces, nada más ahí como ese pequeño detalle. Pero reitero, no se preocupe, ya en dietoterapia será con lujo de detalle que lo lleguemos a abordar. Ahora, en cuanto a los trastornos suprarrenales, igual nos vamos a las bases de hablar sobre las glándulas suprarrenales. Como el nombre lo dice, pues son dos glandulitas y que están por encima de los riñones. Si se dan cuenta, es como si tuviera ahí un gorrito, ¿no? Son muy importantes porque secretan múltiples hormonas. Aquí hablamos tanto de neurohormonas como de hormonas clásicas. Y de hecho, la médula, bueno, la glándula suprarrenal se divide en médula y en corteza. La médula suprarrenal ocupa un poco más de un cuarto de la masa interna y se compone por ganglios simpáticos que se modifican y pues principalmente secretan neurohormonas. Aquí podemos destacar las catecolaminas, en su mayor parte adrenalina. ¿Por qué? Porque es responsable, ¿no?, de estas respuestas rápidas en una situación de huir, ¿no? De pelear. Y la corteza suprarrenal forma los tres cuartos externos de la glándula y secreta principalmente glucocorticoides, que en términos globales son esteroides con efectos muy amplios en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas, y también secretan mineralocorticoide, que es esencial para la conservación del equilibrio de sodio y en general la preservación o la homeostasis del volumen líquido extracelular. También de hormonas sexuales que actúan en la función reproductora. Entonces, de ahí del por qué el síndrome de ovario poliquístico queda justo en el medio, ¿no? En términos generales, los mineralocorticoides y los glucocorticoides son importantes para la vida, muy, muy importantes. Entonces, normalmente lo que es la secreción corticosuprarrenal, o sea, de la glándula en general, se controla por la hormona adrenocorticotrópica,
que normalmente en la literatura la encontrarán con las siglas ACTH por su nombre en inglés, ¿no? Y esta hormona adrenocorticotrópica se produce por la adenohipófisis, pero la secreción de los mineralocorticoides, aparte de estar regulada por la ACTH, también está sujeta a un mecanismo de control independiente. ¿Aquí a qué me refiero? Pues por los factores que estén circulando. Por ejemplo, ahorita que les estaba hablando de que regula el equilibrio de sodio y la cantidad del volumen de líquido extracelular, pensamos a angiotensina. También, pues, la renina, ¿no? Que guardan ahí una relación, bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona simplemente, pues ya nos lo explica. Entonces, es ahí el único que tiene un control también, bueno, no también, tiene un control un tanto independiente. Entonces, ya derivándolo un poquito más en detalle, la médula suprarrenal secreta puntualmente noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. La adrenalina normalmente está presente en tejidos diferentes de la médula suprarrenal y el cerebro. Sin embargo, en su mayor parte se absorbe de la corriente sanguínea y no viene siendo tal cual sintetizada in situ, es decir, en el sitio. Ahora, las catecolaminas de forma global tienen una semivida muy cortita, de 2 minutos aproximadamente en lo que es la circulación. Una vez que que circulan, pues todas ellas son metoxiladas y luego se oxidan hasta la forma del ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico o también conocido como el ácido vanililmandélico. Y 50% de las catecolaminas que se secretan aparecen en la orina en forma de metanefrina y normetanefrina, ya sea de forma libre o conjugada, es decir, unida a un transportador, y en un 35% en la forma de ácido vanililmandélico. Esto es importante porque si entonces hablamos de un trastorno de glándulas suprarrenales, ¿qué estaríamos esperando? Que éstas estarían secretadas en mayor o menor cantidad en la orina. También las células que contienen adrenalina en la médula suprarrenal poseen y secretan diferentes péptidos. De hecho, su molécula precursora es la preproencefalina y gran parte de la metencefalina circulante se origina en la médula suprarrenal. Entonces, aquí nos está hablando de que existen algunos péptidos opioides que están circulando y que no cruzan la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir, pensemos en un paciente, bueno, una mujer que tiene alguna alteración de las glándulas suprarrenales que le preocupe, ¿no? Lo que pueda generar este trastorno. Y en parte, sin embargo, los péptidos que se secretan por la médula suprarrenal no atraviesan la barrera hematoencefálica. No alteran en ese sentido. Pueden alterar en otros que ahorita veremos más adelante. En cuanto a la corteza suprarrenal, las hormonas de la corteza suprarrenal son derivados de colesterol principalmente, entonces son muy semejantes al colesterol. Y entre los efectos de los mineralocorticoides principalmente podemos destacar la excreción de sodio y recuerden que el sodio siempre va jugando con el potasio, entonces regula estos dos. Y de los glucocorticoides, pues el nombre ya nos está diciendo por ahí una pista, el metabolismo de la glucosa y de las proteínas principalmente. Dentro de los esteroides secretados, los más relevantes que podemos destacar es la aldosterona, que es un mineralocorticoide, la corticosterona, que es un glucocorticoide, y los andrógenos de hidroepiandrosterona y la androstenediona.
¿Se acuerdan que les había mencionado la andro de estos dos, ¿no? Anteriormente en el síndrome de ovario poliquístico. Y también está la desoxicorticosterona, que es un mineralocorticoide que se secreta normalmente en las mismas cantidades que la aldosterona, pero en comparación tiene un 3% de su actividad mineralocorticoide, o sea, sí se produce y todo, sin embargo, su actividad no es tanta en función de esto. Nada más como para saber qué hace cada hormona, pues bueno, recuerden la aldosterona, actúa en lo que es del conservar el sodio, la secreción del potasio y el incremento de la presión sanguínea. En el caso de la corticosterona, regula el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, es un precursor de la aldosterona. También tiene relación con la función del sistema inmune porque reduce el número total de eosinófilos y de linfocitos. La de hidroepiandrosterona, pues es un precursor de andrógenos y estrógenos. La androstenediona igual es un precursor de la testosterona, estrógenos, la estrona y el estradiol. Y la de desoxicorticosterona principalmente se encarga de lo que es la retención del líquido corporal. Entonces, se dan cuenta, ¿no? De cómo las glándulas suprarrenales, pues tienen una relación con todo, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de las principales alteraciones, como es el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing, lo que ocurre es que en la sangre existe demasiado cortisol en demasiado tiempo. Y la forma, ay, aquí perdón, se me pasó mencionarles, eh, no lo puse porque esa diapositiva, no sé qué le pasa a esa diapositiva, a ver, nomás, no, no me la salté, a ver, permítame. No, miren qué gacha fui. Aquí nada más un pequeño, médula. En la médula, aparte de producir las catecolaminas, pues recuerden, ¿a qué le suena? También secreta cortisol. Y pues tiene una función muy importante el cortisol. ¿Por qué? Porque es el responsable de la respuesta también de lucha o de huida. Entonces, aquí les voy a corregir esta diapositiva. Les digo que eliminé la del cortisol. No me había percatado. Para que les haga sentido ahorita, lo que pasa en el síndrome de Cushing es que hay demasiado cortisol, mucho tiempo. Y podemos hablar de una causa endógena o una forma exógena. La forma exógena principalmente es derivado a la ingesta de corticoides o medicamentos similares y normalmente termina al suspender el fármaco. Y el síndrome de Cushing de forma endógena es poco frecuente y aquí podemos hablar de que se relaciona principalmente a tumores, ya sea en la glándula suprarrenal o bien en la hipófisis. Aquí los síntomas que normalmente se presentan son problemas con el peso. Normalmente el paciente aumenta de peso. Se forman moretones muy fácil, existe depresión, se pierde masa muscular, consecuentemente se traduce en debilidad y ahorita los vamos a ver, también se forman estrías muy fácil, el paciente, sus mejillas muchas veces están rojas, ahorita vamos a ver unas imagencitas. Otra alteración que podemos tener es la enfermedad de Addison, que hablamos de un tipo de insuficiencia suprarrenal primaria y que es una enfermedad donde lo que ocurre es que no se generan suficientes hormonas corticoides, a pesar de que la concentración de hormona estimulante es normal. Entonces, la regulación de la glucosa, la respuesta al estrés, muchas veces no se desarrollan de forma normal. Adicional, vienen otras alteraciones como la pérdida de apetito, cansancio,
puede existir hipotensión, náuseas, vómitos. La piel, sobre todo de cara, cuello, sin embargo puede ser en cualquier otra parte del cuerpo, normalmente se hiperpigmenta. Entonces observamos aquí las imágenes, empezando por las del lado izquierdo, podemos observar la cara, ¿no? Las mejillas muy, muy rosadas y en las restantes podemos observar la formación de estrías muy fácilmente. En la imagen central podemos apreciar que existe depresión en lo que es la musculatura de las extremidades, piernitas y brazos, y existe un abultamiento en lo que es la parte central. Y en la imagen del lado derecho podemos observar la hiperpigmentación. Por ejemplo, les decía que principalmente se da en lo que es cara y cuello, pero en la imagen podemos observar que están las manos, ¿no? Tanto en lo que son las palmas como en el dorso de la mano, en lo que es la parte baja de la espalda, en lo que son los codos y pues en las encías. Otra afectación que puede presentarse es la fatiga suprarrenal y tiene un nombre o recibe el nombre porque aquí hablamos de un conjunto de signos y síntomas que se generan por la disminución de la capacidad de las glándulas suprarrenales para responder adecuadamente al estrés. Se puede producir fatiga de las glándulas suprarrenales, por ejemplo, si la fuente del estrés, ya sea física, emocional o psicológica, es de forma crónica y persistente, entonces pues viene siendo resultado de un efecto acumulado. O bien, si hablamos de un único episodio estresante muy, muy intenso. En otras palabras, las glándulas suprarrenales se tornan incapaces de mantener el ritmo de las demandas de las demandas perpetuas de lucha o huida, entonces viene la disfunción. Y los síntomas más comunes de la fatiga suprarrenal podemos mencionar es cansancio, pérdida de pelo, desequilibrio hormonal, mala digestión, baja función inmunitaria, recuperación lenta de las enfermedades, sean las que sean. También no se puede hacer o no se puede establecer una respuesta normal ante agentes estresantes. ¿Por qué? Porque finalmente fue demasiada la demanda para el organismo y pues el cuerpo esto no es normal, o sea, el cuerpo dice, aquí, ay, perdón, aquí hubo un estrés muy acentuado, hubo una agresión muy fuerte. Esto pone en riesgo la vida, ¿no? O sea, no es un entorno amigable, no hay por qué continuar. Es por eso que es, pues, una alteración muy relevante en el sentido de que podemos hablar del efecto del estrés suprarrenal de forma crónica, por ejemplo, la comunicación entre el cerebro y las glándulas que se encargan de secretar diferentes hormonas. Normalmente la comunicación hipotálamo-hipófisis se corta, ¿no? Por este estrés suprarrenal crónico. ¿Y qué va a pasar? Si estoy hablando de problemas en hipotálamo hipófisis, recuerden quién tiene un control regulado por hipotálamo hipófisis, la tiroides. Entonces se va a traducir en también problemas tiroideas. Aumenta la actividad de la proteína de la unión tiroidea de forma de que las hormonas tiroideas no pueden penetrar en las células para poder llevar a cabo sus efectos. También recuerden que normalmente se secreta más tetrayodotironina y que normalmente gracias a las desyodasas se transforma en triyodotironina. Entonces aquí se dificulta la conversión de T4 a formas activas de T3 para que se puedan utilizar. También interfiere con las vías de desintoxicación a través de las cuales las hormonas tiroideas que no son necesarias, por ejemplo la T3 inversa,
pues no puede salir del cuerpo, entonces existe una resistencia a las hormonas tiroideas. También, pues en términos globales, las células pierden la sensibilidad a las hormonas tiroideas. Las barreras inmunitarias del aparato digestivo, los pulmones, el cerebro se alteran totalmente, entonces hay una mala regulación inmunitaria y estos factores incrementan el riesgo de desencadenar o de exacerbar una tiroiditis de Hashimoto. Recuerden que aquí hablábamos de que principalmente es por tipo inmunitario. Entonces, estas son algunas de las formas en las que el estrés suprarrenal pues le pega la función tiroidea. También afecta a otros sistemas del cuerpo, lo que a su vez disminuye la función tiroidea. Entonces, otros problemas que podemos mencionar, ahorita si estábamos mencionando de las hormonas de la corteza, va a alterar la regulación del volumen del líquido extracelular, intracelular. ¿Por qué? Porque va a haber alteraciones de la regulación sodio-potasio. Existirán problemas en lo que es el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Probablemente no se puedan, no se aproveche de forma adecuada la glucosa, entonces no se puedan tener cantidades adecuadas de glucógeno y probablemente se utilice la proteína muscular para utilizar los aminoácidos. También, pues las hormonas sexuales van a estar alteradas y pues obviamente tendrá una repercusión en la función reproductiva. Entonces, son las principales alteraciones que podemos destacar del efecto del estrés suprarrenal. Entonces, esto nos lleva a lo que es ya lo que es el tratamiento. Aquí la verdad, la intención no es como mencionarlo, invariablemente pues se tiene que atender cuál fue el origen de la afección. Si estamos hablando de un tumor, pues el retirarlo siempre y cuando se pueda operar, porque si se ubica en hipotálamo hipófisis, difícilmente se puede tener acceso, ¿no? O estamos hablando de una operación muy complicada. Si es en la glándula, no existe esa dificultad, ¿no? Si estamos hablando de que los niveles hormonales no están adecuados, se tiene que dar pues la sustitución hormonal adecuada y estar vigilando constantemente los parámetros bioquímicos y también las manifestaciones clínicas que se estén teniendo en este tipo de pacientes, pues para el control. En la parte dietoterapéutica dependerá, por eso es que no quise colocarlo ahorita, porque realmente ya es específico de cada alteración, ¿no? Por ejemplo, qué se hace en el síndrome de Cushing o qué se hace en un estrés suprarrenal. Lo veremos más adelante. Entonces, hasta el momento, chicas, el día de hoy sería una sesión pues un tanto cortita, ¿no? De fisiopatología. Queda, no hemos tenido tarea en fisio, si no mal recuerdo. Creo que no. Entonces, nada más sería igual estar estudiando de estas alteraciones y la siguiente semana vamos a continuar. Ahorita, en términos globales, con las materias que estamos llevando, ya nos quedan como 5 sesiones, una cosa así. O sea, es una cosita, este cuatrimestre es muy corto. Entonces, esta semana y la siguiente es más que nada para hacer como un pequeño precorte. Vamos a tener un repaso de fisiopatología la siguiente sesión y vamos a estar jugando, entonces repasen para la participación. Recuerden, las participaciones en este cuatrimestre ya no las estamos considerando, sin embargo, como repaso muy importante antes de hablar de un examen. Se los había mencionado, pero ahorita vamos a dejarlo hasta nuevo aviso.
principalmente. Tareas no se llevan, más bien estudien. En Dieto pues ya quedamos de esta manera. Igual, mismas indicaciones, en cuanto tengan su cuenta institucional, se cambian al nuevo portal de fisiopatología. Si hubo por ahí alguna actividad que no entregaron, sobre todo me pasó muchísimo con el examen en el caso de el análisis de artículos que lo entregaron extemporáneo. Si por ahí no lo mandaron, todavía se recibe, nada más que saben que la puntuación ya no va a ser la íntegra, ¿no? Y pues nada más, chicas, cualquier duda que tengan, estoy pendiente por el grupo de chat y pues nos vemos la siguiente semana. Estudien y vamos a tener dinámica de juego. Que estén muy bien. Gracias, Miss.